Entonces, ahí tengo una figura, ¿no? Aquí que ejemplifica la derivada. ¿Qué será la derivada? ¿Qué entienden que es la derivada? Simple vista o en el lenguaje común y corriente, ¿qué será la derivada? ¿Qué ven aquí? Aquí está el concepto. Aquí tengo dos rectas secantes, dos rectas. Aquí tengo una parábola, una función que es la parábola. Tengo dos rectas aquí, una secante y una tangente. En función a esto, funciona esto de la derivada. A ver, vamos un poco a recordar eh, razón de cambio o promedio. ¿Qué será esto? A ver, a simple vista puedo ver esto, es un cuadrito, a ver, pues siempre que empezar con cosas conocidas. Entonces, esto de razón de cambio o promedio, o llamado también pendiente. O sea, los que han llevado geometría analítica y se lleva en colegio, ¿no es cierto? Geometría analítica. Entonces, justamente esta es la fórmula de la pendiente, nomás es. ¿Sí? ¿Qué es esto de la pendiente? ¿Qué es la pendiente? Es de esta recta, ¿no? De esta recta estoy tratando de, o sea, pendiente, ¿qué será la pendiente? O sea, también surge, ¿no? La pregunta de pendiente. Pendiente simplemente es inclinación, o sea, de la recta con respecto hasta al eje de las abscisas, es el ángulo, no es el ángulo. O sea, aquí me da un ángulo, no sé, un ángulo alfa, digamos. Entonces, ¿cuánto de inclinación? Cuanto más bajito es más plano, 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 cero. Pendiente cero aquí, en eje de las X. Pero cuando va subiendo hasta aquí, ¿no es cierto? Mucha pendiente, el cerro ya mucha pendiente. Entonces de ahí viene, ¿no? El término mucha pendiente. Aquí la recta. La recta, con respecto a la figura, se cortan en dos puntos. Entonces significa que es una recta secante. Lo que nos interesa a nosotros no la recta secante, sino la recta tangente. Esta recta secante se convierte en una recta secante. O sea, aquí, por ejemplo, lo voy a sacar, esta recta, hacia afuera. Entonces, aquí todavía choca en dos puntos. Sigue chocando. Bueno, hasta que choque en un solo punto. Recta tangente. La derivada simplemente es convertir una recta secante con respecto a la función, ¿no? Con respecto a la función, una recta secante en una recta tangente, porque la recta tangente choca a la función, a la imagen, a la figura de la función en un solo punto, recta tangente. Entonces, y viene expresado de esta manera, a ver, vamos a un poco recordarla, es la pendiente. Pendiente, pendiente, ¿qué es? Pendiente simplemente, digamos, de este punto a este punto, ¿cierto? Aquí había un punto, ¿de dónde ha salido? ¿Qué es esto? O sea, de repente alguien se pregunta, ¿no? Y dice, pucha, ¿qué es eso? Este es el punto 1 que tiene como coordenadas x1 y y1. Este punto 2 que tiene como coordenadas a x2 y y2. Entonces, simplemente era, estoy hablando de distancias aquí, ¿no? Directamente la fórmula viene así. O sea, esta fórmula de dónde sale es simplemente tangente. O sea, aquí se ha hecho a ver, un triángulo, no, triángulo rectángulo. O sea, aquí tengo un triángulo rectángulo aquí, 90 grados aquí. Entonces aquí está el ángulo, ¿cierto? Este ángulo se repite aquí, ¿no? Entonces, simplemente ha hecho esto. O sea, la distancia. P1 hasta aquí era, P2 hasta aquí, o sea, punto 2. Entonces, esto era Y2 y esto era Y1. O en otras palabras, esto era F1, es decir,
en términos de, para x sub 0, esto sería su para x sub 0, esto sería y sub 0. Aquí les aumentan un h, aquí también, ¿no? Entonces, esto viene de y2, esto sería y2, esto sería y1 aquí. Entonces, la distancia de aquí, de 0 hasta aquí, es y2. Si lo corto y1, lo corto, entonces sería y2 menos y1, es esto de aquí arriba. Para x lo mismo, hasta aquí era x sub 2 y hasta aquí era x sub 1. A x sub 2, o sea, de aquí hasta aquí es x sub 2. Pero si lo corto esta parte, simplemente me va a quedar esto, o sea, x2 menos x sub 1. Eso está aquí, eso se ha estudiado en geometría analítica. Y hoy casi lo mismo, o sea, aquí, pero dice así. Siempre es la pendiente, o sea, el límite cuando x tiende a 0, o sea, ¿qué es esta x? ¿Qué es? Es la distancia que, o sea, viene de aquí, ¿no es cierto? O sea, la tendencia, cuanto más pequeño sea, o sea, tiende a 0, ¿cierto? De f de x. Esto de f de x, ¿qué es? Es esto. Es esto de aquí. Menos f de x sub 0, o sea, está simplemente diciendo esto. A ver, en este triángulo justamente es esto, lo que estoy armando aquí, ¿no? O sea, esto es como si fuera y2 y y1. Entonces, si la distancia de aquí hasta aquí era y2 y hasta aquí es y1, entonces si lo corto esta partecita, me voy a quedar con f2 menos f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Es lo que tengo aquí. Y límite, ¿por qué? Estas distancias, mire, h. Cuanto más se acorte h más pequeño, puede llegar al punto de tangencia, a este puntito, aquí. Cuanto más, o sea, estoy avanzando por derecha, ¿no? Entonces, cuanto más, va a haber un momento en que se llega a cortar la función con la recta tangente, o sea, para ser tangente tiene que chocar en un solo punto nomás. Entonces, por eso es que sobre h, o sea, estas distancias, en otras palabras, digo, es tangente. Tangente aquí es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente de aquí. Entonces, simplemente es esa distancia de aquí, estoy dividiendo entre la distancia de aquí abajo. Esta distancia de aquí abajo es h, nada más. Por eso es esto. Y límite, cuanto más la tendencia, ¿no? Cuanto más chico sea h, cuando h ya sea 0, va a chocar en un solo punto, ¿no? La tendencia a 0, nada más. Entonces eso viene aquí y esto lo vamos a derivar. Todavía no estoy derivando, o sea, es la definición de derivada es esta, límite, todo esto. Pero se simboliza la derivada así, derivada de y con respecto a x, o la función con un apóstrofe, o si no, podría ser esto, ¿no? Las formas de simbología es esto, pero es así. O sea, la derivada con un apóstrofe y esto es la definición de la derivada. Se puede utilizar derivada de y con respecto a x o con un apóstrofe, ¿no? A la función nada más. O simplemente, esto de f de x, ¿qué es? Aquí me hace variar, ¿no? F de x, pero más medio raro. Esto era x, y2, esto y1. De ahí viene, ¿no es cierto? Aquí. Estoy apelando a este conocimiento no más conocido. Entonces, f de x es lo mismo que decir y. Esto era cuando le metemos, es decir, le damos un valor a x, encuentro un valor en y. Cuando le metemos un valor en x, encuentro un valor en y. ¿Cierto? Esto es su llegada, nada más. Entonces, este f de x es lo mismo que decir y. Bien. Wow, hartos habían salido, creo.
Bien, esto es un preámbulo. Ahora vamos a ir directamente a la definición. Esta es la definición de límites. Ahora sí. Ya, vamos a aclarar aquí. ¿Qué dice? Definición. La derivada de una función f de x, o sea, la derivada de una función, se define como la razón de cambio de la función con respecto a su variable x, denotada por los símbolos. Hemos dicho, ¿no? Estos son los símbolos eh, denotar la derivada. Generalmente esto nosotros, y' así va a ser. O puede ser f de x, es lo mismo. Esto quiere decir igual que y', f de x. Porque y, ¿por qué se escribe así? Porque y es la variable dependiente. X es la variable independiente. Por eso se escribe así. Porque y depende de x, del valor que tome x. O sea, le damos siempre a x un valor. Para encontrar un valor en y, ¿cierto? Le damos un valor a x y encontramos un valor en y. Por eso es la dependencia. Por eso, por la dependencia escribimos y como f de x. O puede ser derivada de y con respecto a x, o derivada de x. Estos dos, esto vamos a manejar en algún momento esto generalmente casi no. Y está definida, hace rato hemos dicho. ¿De dónde sale esto? A ver. Aquí creo que ya tengo el triángulo mucho mejor elaborado, mire. Ay, caramba, si lo completo eso así, ya sería un triángulo. Ya, listo. Entonces, esto, la vamos a poner desde aquí es el punto X, avanza. La distancia desde el origen de coordenadas siempre se cuenta, ¿no? De aquí hasta aquí, esto es X. A este X le aumento un tanto más, una distancia H. Estoy llamando, esto es H para mí. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, sería X más H. Ahí está. Cuando X vale, no sé, valor, o sea, X, para el valor de X, aquí su llegada, su imagen va a ser f de X. Y para este X más H, su llegada va a ser f de X más H. ¿Sí? Para este. Aquí. Entonces, nuevamente me lo vamos a explicar a ver esto. Esto de aquí. Caramba, ¿cómo es esto? Pues voy por aquí, a ver, si no, lo haremos con esto. A ver, ¿dónde está? Ya, lo voy a hacer ya, esto. Ahí tengo un lado, que mejor. Tengo otro. Y también esto es, sí, así mucho mejor. El triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Dónde está mi lápiz? Con esto podemos también trabajar. Ya con este lápiz trabajaré. Miren, cuando esta distancia de aquí, ya, pero ya se entiende, ¿no? Esto es hasta aquí, del cero, del origen de coordenadas, hasta aquí es X. Y la distancia desde este punto hasta este punto es H. Aquí está H. Esto equivale a H. Hasta este punto habíamos dicho que X más H es hasta aquí. Entonces, cuando damos un valor a X, encontramos un valor de Y. El valor de Y está aquí. Es f de X. Está en este punto. Cuando X vale X más H, este punto, y tengo su llegada, ¿no? Con f de X menos H. Entonces, o sea, f de X más H es la distancia, esta distancia de aquí hasta aquí.
pondré con una secta. Con sectas para que se entienda, porque si no, esto lo vamos a poner con, ya, f de esta distancia tiene. Y la distancia de aquí hasta aquí, la vamos a poner con otro color que está con verde ya. Ya. A esta distancia de aquí, lo corto la distancia de esta theta. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado esto. Wow, esto se mueve. Pues, imagen. Ya. Entonces, esto es imagen. Lo estiraremos más. Sí. Estaba esto. Sí, está aquí. Esto ahí nomás. Esto es como ya. Y esto de aquí es esto. La distancia de f de x más h es esta. Esta es recta. La distancia de esto es esta, el color verde. Pues cortándolo eso me va a dar esto de aquí arriba. A esta distancia, lo estoy quitando el tamaño, el verdecito. Y me voy a quedar a distancia de aquí hasta aquí nomás. Es esto. Es por paralelismo, fíjense, esta distancia de aquí, a ver, mejor siempre era ponerle una recta. Esto lo vamos a poner. Ya, este último es este. Esto es. Este mejor lo pondremos con color rojo. Ya, mejor. Ahí está. Esta distancia es la diferencia. Estoy cortando diferencias de segmentos, ¿no? Al café, le he cortado el verde. Y me ha dado el rojo. Ahí está. Pero esta distancia de aquí, lo puedo traer aquí. Para el triángulo. Aquí. Correcto. ¿Y esto cuánto es? Era esto de aquí arriba. H. H es esto. Esta distancia es H. H es esto. Entonces, H. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale como un cociente aquí? Simplemente hemos hecho lo siguiente. Hemos un ángulo. El ángulo, cualquier ángulo, digamos alfa. Alfa. Tangente. Tangente del ángulo alfa, o sea, tangente del ángulo alfa es igual. ¿A qué es igual? En un triángulo rectángulo. Cateto opuesto, o sea, esto de aquí. ¿Esto qué es? Este rojo es esto de aquí. F de x más h menos f de x sobre, o sea, todo esto sobre esto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí está. ¿Y de dónde es m? M es tangente de alfa. Tangente de alfa. Porque no está, es por definición está pendiente. ¿Cómo hallo la pendiente de este ángulo? Es decir, el ángulo con tangente, ¿no? Entonces, por eso es este cociente y aquí está ya tangente. Mira, tangente y simplemente aquí lo estoy convirtiendo ya. O sea, esta recta secante, la recta azul, tiene que convertirse en recta de color rojo, de recta secante a recta tangente. Aquí en un punto nomás tiene que haber choque. Eso va a ocurrir cuando, aquí está ¿no? Aquí está, ¿no? De recta secante a recta tangente, ¿no? Tiene que chocar en un punto, sale. Pues eso es cuanto más chico se haga, miren, H se va a convertir más chico.
Aquí en la imagen mía lo he forzado aquí. Entonces, h tiene que reducirse cada vez más pequeño. A haber un momento en que h sea tendencia a cero, casi cero, porque con cero ya no también, ¿no? O sea, casi cero, cero, cero coma tantos. Entonces, ahí va a haber tangencia. A esa operación de tangencia se llama la derivada de una función. La derivada simplemente, ¿qué podríamos decir? La derivada de una función es convertir una recta secante en otra recta tangente con respecto a una función. Eh, en síntesis, aquí abajo estoy poniendo, ¿no? Si por ahí alguien, un hermano, un papá hoy les dice, ¿qué has avanzado hoy? He avanzado continuidad y derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada simplemente, aquí tendrías que decirlo en síntesis, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. O sea, estoy buscando la pendiente de la recta tangente, ¿no? La recta tangente a la curva de la función f en el punto P. Estoy buscando la pendiente de esta recta tangente en el punto P. Nada más. En otras palabras, podríamos decir, la derivada de una función simplemente es convertir una recta secante en otra recta tangente en un punto con respecto a la función. Listo, así. Esa es, en síntesis, la definición de la derivada. Convertir una recta secante en otra tangente en un punto con respecto a la función. Bien. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia, entendiendo así, porque esta es la definición, esta parte. Límite cuando h tiende hacia cero, ¿no? Y hay propiedades, ya vamos a ver que esto es muy, por esta definición, hallar la derivada de una función es larguísimo, no es conveniente. Como ingenieros, solo aplican ustedes, entonces tendrían que saber directamente, sin necesidad de esto. Lo vamos a hacer con esto también, a ver. Primero vamos a marcar nuestras propiedades. Y ahí aparece la tabla de derivadas de las funciones elementales. Por ejemplo, la función, si tengo una constante, su derivada va a ser igual a cero. De una constante es igual a cero. La función seno, digamos aquí, ¿no? Su derivada va a ser coseno. Aquí tengo una potencia. Justamente esto vamos a aplicar más. Por eso lo he remarcado. Todas las operaciones que se manejan son en forma de potencia. Y es una potencia x elevado a la n. La derivada de una potencia, o sea, básicamente, se define así de esta manera, ¿no? La derivada, o sea, estas son las propiedades. Y con límites también podríamos hacerlo, pero aquí ya las fórmulas están más elaboradas ya directamente. Porque por la fórmula, ya va a ser larguísimo. Y hay algunas cosas que se complican mucho. Entonces, así. Tengo una función n, baja como coeficiente aquí, la derivada, ¿no? La derivada de esta función va a ser que el exponente baja como coeficiente y el exponente se reduce en 1, aquí. O sea, le estamos quitando menos 1. Podríamos haber tenido, por ejemplo, x al cubo. Entonces, su derivada de x al cubo va a ser ¿cuánto? Supóngase que es x al cubo, que directamente, a ver, entonces su derivada de, o sea, Sí. si fuera así el ejemplo, un ejemplo que lo vas a inventar para entender esto. Entonces, su derivada va a ser este 3 que era exponente baja como coeficiente y el exponente baja en 1. O sea, si era 3 ya va a ser 2 elevado a la 2. Eso dice aquí. Baja y se reduce en 1. O sea, reduciendo en 1 se decía cuadrado, ¿no? Así. Esto es fundamental porque esto sí vamos a utilizar mucho. Después tengo aquí la derivada de una potencia también, ¿no? Con base E. La derivada es lo mismo.
lo mismo, no cambia nada. Aquí tengo la derivada de una potencia también, o sea, es decir, de una potencia, pero el exponente, la incógnita está como exponente. Entonces, siempre y cuando a sea mayor que cero, va a ocurrir esto. Logaritmo de, o sea, a elevado a lo mismo por logaritmo neperiano de a. Y aquí tengo la función con logaritmo de a, logaritmo de x. Logaritmo de x es 1 sobre x. Si fuera así sin logaritmo neperiano, logaritmo decimal, un número, siempre y cuando a sea mayor que cero, va a ocurrir esto. 1 sobre x, logaritmo neperiano de a se va a convertir esto, fíjense. Y tendríamos aquí, ¿no? Derivada del coseno es menos seno. Es como la tabla de multiplicar que tienen que saber, ¿no? Para poder derivar funciones trigonométricas o cualquier otra función. La función tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. Es secante cuadrado. Tangente secante cuadrado. Arco seno. Así de esa manera, arco seno. Arco coseno podría ser también. Sí. Arco tangente de esta manera. Esas son las... les voy a proporcionar, cómprense la tabla de derivadas. Con eso vamos a trabajar. Y aquí tengo algunas. Un resumen, ¿no? Un resumen aquí. Los más usados. Esto lo sacaré apartito. A ver. Aquí tengo todo. O sea, esta es la fórmula general de todo, ya es esto. Aquí ya en el formulario sí o sí tienen que utilizar el formulario, porque aprenderse todo esto como la tabla de multiplicar, no sale. Algunas cosas sí se quedan, pero aquí, si tengo una suma de derivadas, por ejemplo, derive la suma de funciones aquí, ¿cierto? U más b. Al derivar, debo derivar el primer sumando, que es u, y después el segundo sumando, que sería b. En una de estas de la misma forma, independientemente acá se podría a todos, no, aquí directamente, directo, a cualquier sumando, ¿no? Y si es un producto, esto hay que tener mucho cuidado. Ya, la derivada de un producto dice así, derivando tenemos, derivo la primera función, que es u, sin derivar b, ¿eh? Más, sin derivar la primera función, porque ya hemos derivado aquí en la b, aquí ya no se deriva, sin derivar u, derivando la segunda función b, ya está derivando b. Para un cociente de la misma forma, o sea, tengo numerador, denominador. Entonces, en el numerador ocurre, dice, derivando el numerador sin derivar el denominador, menos, sin derivar el numerador u, derivando el denominador b. Todo eso dividido entre este b elevado al cuadrado. Eso hay que tomar en cuenta esto. Y aquí tenemos todo el formulario, es más completo que el anterior. Esto será una parte, clarito, les he mostrado, pero en general esto tendrían que utilizar todo. De todo ya está aquí. Una raíz, ¿cómo es? Bueno, dicho esto, a ver, para entenderlo mejor vamos a hacerlo de esta manera. Aquí tengo un formulario. Este es el formulario de la tabla de derivadas conseguido el mejorcito, ¿no? De la tabla de derivadas. Porque esto, sí, de tabla de derivadas. Tienen que manejarlo. Sin tabla de derivadas no se podría operar. Entonces hay que conseguir toda la tabla de derivadas. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a mostrar de a poco. Es regla para encontrar derivadas de una función, dice. ¿Cuál es la regla? Esta es. O sea, la función esta, ¿cierto? Tengo la función y la fórmula es esta. ¿Qué se hace? Podría haber anotado, sí, directamente, ¿no? Con un apóstrofe a f, o también en algunos libros está derivada de la función con respecto a x, dice. Derivada de y con respecto a x.
significa esto. Entonces, ¿cómo es esto? Había una constante C, esta sigue ahí, n baja, y al exponente hay que restarle menos 1. Es la fórmula. Ejemplo, tengo la función igual a 3x. ¿Cómo se hace esto? Así, de esta manera. Vamos a hacerlo así. Quiero derivar, ¿no es cierto? Es como si aquí hubiera estado, bueno, está, no es que no está, hubiera estado, sino que está elevado, x está elevado a la 1. Si estaba elevado a la 1, ¿cierto? 1 baja aquí, adelante. Así, 1 bajaría aquí, a multiplicar a 3, 1 por 3, 3 nomás. Y x, mejor diría x, ya, 3. O sea, bajaría aquí 1 por 3, 3 nomás. Y x tendría que estar elevado aquí. A x tendría que restarle 1. Porque se ha convertido en 3 nada más. Quiero demostrar eso, ¿no? Porque x estaría elevado a la 0. Más 1 menos 1 sería 0. X a la 0. Cualquier número elevado a la 0 por propiedades de potenciación, cualquier número elevado a la 0 es 1. 1 por 3, 3, o sea, x de ahí desaparece. X ya nada que ver, x simplemente se queda esto. Directamente. Si es así, x desaparece y me queda 3. Si es un término de primer grado, porque con x más 1 menos 1, 0, y x a la 0 es 1, entonces, ahí. Esta otra. Esto, ¿cómo lo hace? A ver, vamos a ver cómo lo hace. Derivando, yo lo voy a hacer con y ya para no notar ese f de x medio. ¿Qué es lo que ha hecho? Esto ha derivado, o sea, es un tercio coeficiente. Un tercio puede salir nomás ahí. Y derivamos simplemente x al cubo. Va a bajar el exponente, baja. Y el exponente se reduce en 1. Si era 3, se va a convertir en 2. Es por si acaso, por 3 con 3 se cancelan y me queda 1 por x cuadrado, y el x cuadrado es esto. ¿Sí? Esta otra. Aquí habíamos dicho que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Derivada de una constante es 0. Aquí está. Aquí además, la derivada lo puede ser a cada término independientemente, hemos dicho. Aquí la derivada de una constante es 0, y la derivada de esta otra, de menos x cuadrado, menos 2 baja como coeficiente y se reduce en 1. Si era al cuadrado menos 1, me va a dar x a la 1. Y aquí está x a la 1. Así. Esto, f de x igual a 2x más 1 sobre 5. ¿Cómo es esto? Hay que derivar. O sea, 5 es esto, a ver, por ahí fuera así, entonces se complicaría el asunto aquí. Y lo voy a poner, porque esto es equivalente a y, ¿no es cierto? Esto es y nomás. Esta parte, f de x es igual a y. Ahora anoto con y, estoy derivando ya. Al derivar, este 1/5 puede salir afuera aquí. Simplemente 2x más 1. Ya lo voy a transformar así. Esto, entonces sería así nomás. Estoy transformando ahorita. Lo he modificado porque puede parecer cociente esto, pero como es 5, no tiene variable. 5 puede salir así como coeficiente y simplemente tendría que ser esto de aquí. A ver. Entonces aquí, derivando del 100, digo, derivando esto, derivando va a ser igual a
un quinto, no hay nada que hacer con un quinto porque es coeficiente. Derivado de 2x. Derivado de 2x es parecido a esto. 2x, términos de primer grado, se pierde la variable y simplemente queda el coeficiente. En este caso, si es 2x, me va a quedar 2. Más 1, derivada de 1. 1, derivada de 1, ¿qué es? Derivada de una constante 0. Entonces, la derivada del resultado va a ser aquí 2 más 0, 0, 2 por 1, 2, 2 quintos. Este es el resultado. De ahí este resultado, 2 quintos. Ya. Esto era básico, sí, vamos empezado con lo más básico. Vamos a ir de lo fácil a lo complejo. Vamos a hacer uno. Esto es con 3, ya, muy fuerte. Allá en la derivada, a ver. Vamos a hacerlo por parte. ¿Cómo le hago esto? A ver. No me convence. Lo haré así. Cada vez. A ver. La pregunta es esta. Derivar esto. Wow. Está nomás medio fuerte. Deja marcas, pero. Ya. Ejemplo 3. Esta es la derivada. Podría haber multiplicado esto, ¿no? Si alguien no quiere hacerlo así, puede multiplicar. Entonces, x menos 2, menos 5. Wow. Muy fuertes con 3. 3 factores. Para que se entienda, lo haré mejor antes con uno solamente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a convertir en 2 factores nomás, porque si no, esto me va a hacer añico, ¿no? Muy largo es. Para empezar, muy fuertes. Tendría que ser uno, quiero mostrar la multiplicación, la derivación en la multiplicación, pero con 3 es fuerte. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer de x. Va a ser igual a. En 2 factores lo volveré. Voy a multiplicar esto por esto. 3 por 2, x. 3 por 2, 6. 6. Menos 3x, menos 3x, menos 2x, menos 2x, menos por menos más x cuadrado. Estoy multiplicando, podríamos haber hecho así directamente, pero esto les voy a mostrar. 5 menos x, 5 menos x, así está. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, vamos a hacer aquí. Vamos a estar así. Esto lo vamos a poner en 24 mínimamente para que se note. Un poco de álgebra estoy haciendo aquí, nada más. O sea, aquí este es menos 5x. 5x. 5. ¿De dónde sale menos 5x? Aquí. Menos 3x con menos 2x se convirtió en menos 2x y no hay más. He multiplicado esos dos para convertirlo en un solo factor. Ahora sí. Bien. Ahora sí, de 100 voy a derivar, ¿verdad? Desde aquí. Lo vamos a poner en. Ya, esto lo voy a derivar de 100. Vamos a decir f apóstrofe, hay que poner una apóstrofe ahí. Estoy derivando f de x. Entonces dice la regla, o sea, la regla nos vamos a anotar. La regla no me convence. Creo que teníamos uno. Este está bien. Producto. Mira.
la fórmula para derivar un producto, ¿cierto? Derivo el primer factor. ¿Por qué lo he convertido aquí en tres factores? Difícil. Como eran tres, dos factores lo he multiplicado y ya me ha dado uno nomás. O sea, esto de aquí, uno nomás. Y el segundo factor, son dos. Esto supóngase que esto es U y esto es B, de acuerdo a esto. Entonces estoy factorizando, estoy derivando ya, estoy derivando. Entonces derivo el primer factor, dice. Estoy derivando aquí, tendría que ponerle con apóstrofecitos. Con apóstrofe significa que estoy derivando eso sin derivar el segundo factor, sin derivar. No dice más, estoy aplicando simplemente este conocimiento. Entonces más a la máquina, ¿dónde está? Se ha perdido. Ah, ajá. Ahí estaba. ¿Por qué se sube medio raro? ¿Sí? Vale. Ya, otro lo haré aquí mismo, a ver cómo es esto. Lo voy a insertar ahí mismo, ya. Entonces dice más. ¿Por qué se sube así? Ya, mejor otro. Más. Ya, más. Esta parte, ¿no? Sin derivar de ahí me acuerdo yo, sin derivar qué. Esto de aquí. Entonces aquí mismo nomás lo haremos de esta manera. Más. Sin derivar esto y derivando el otro. Así es la cosa ahora. Y así es. Y esto. Ahí está. Ahora sí, lo armado. Lo voy a marcar con rojo lo que vamos a derivar esto. Esto vamos a derivar y la vamos a derivar también esto de aquí. Con apóstrofe significa que esto vamos a derivar. Listo. Según la regla, dice, este es nuestro primer factor. Primer factor, segundo factor. Derivando el primer factor sin derivar el segundo. Sin derivar el primer factor, derivando el segundo factor. Aquí un poquito está cambiado, ¿no? U está adelante, no estoy acostumbrado con U adelante y no igual es cualquier, el orden de los factores más B, aquí B, lo mismo. ¿Ya? Recién vamos a derivar ahora sí. Aquí todavía era propuesta de derivada. Estoy diciendo, voy a derivar esto. ¿Cómo lo voy a desaparecer este apóstrofe? ¿Cómo se opera con apóstrofe? Apóstrofe es derivada nomás. Entonces lo vamos a derivar, lo voy a hacer desaparecer esto de aquí. Derivando va a ser derivado de una constante, cero. Cero. Derivado de un término de primer grado, derivado de 5x. Hace rato ya hemos ensayado ese tipo. X se pierde, porque x a la 0 ya va a ser, o sea, 1 bajaría 1 por 5, 5. Y habría quedado 1 menos 1, 0. Con x a la 0. X a la 0 es 1, entonces se pierde. Simplemente aquí va a quedar 5. Aquí me va a quedar 2, va a bajar 2 aquí, y aquí se va a reducir en 1. Significa así, pero bueno, esta vez lo anotaremos así para que se note. Esto sin hacer nada. Luego viene más. Eso es pues más. Sin derivar esto, ¿no? Sin derivar esto, pero sí derivando el otro. Entonces,
era derivando el otro. ¿Cuánto sale la derivada de esto? Derivada de 5 va a ser 0. Simplemente me va a quedar derivada de menos x. ¿Y la derivada de menos x cuánto es? Aquí vamos a... derivada de menos x, el signo primero, me va a quedar 1. Listo. Y ahora ya todo está derivado, simplemente hay que hacer operaciones elementales. De multiplicación y esas cosas, ¿no? A ver. Se había subido ahí arriba como exponente. ¿Por qué se hace así? Sale. Esto es... así es fácil. Se sube. Ya. Entonces esto... al multiplicarse esto simplemente va a quedar ya. Todo esto va a quedar en 2x menos 5. Esto va a quedar en 2x menos 5. Ahí. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. 2x menos 5. Ordenando bonito. Aquí menos 1. No hay nada que hacer. El siguiente paso hay que multiplicar esto. ¿Cómo sería la multiplicación de esto? Sería que descartarlo y va a decir 2x por 5 va a ser 10x. 10x. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando. Este por este. Este por este. Este por este y este por este. Así es. Entonces vamos a tener... ¿dónde sale un punto? No. Aquí. 2x por 5, 10x. Más por menos, menos 2x por x. 2x al cuadrado va a ser. 2x al cuadrado. Bueno, x al cuadrado, este cuadrado me copiaré. 2x al cuadrado. Sí. Eso por... todavía estoy aquí. Esto por esto aquí, esto por esto aquí, por abajo, más por menos, menos 5 por 5, 25, ahí. Esto por esto, ahora menos por menos va a ser más. 5 por x, 5x. Listo. En el otro lado. En el otro lado va a ser, esto mismo va a ser. Hay que borrar eso aquí. ¿Qué va a ocurrir? Al multiplicar por un menos 1 simplemente va a cambiar sus signos. Esto va a ser negativo, esto va a ser positivo, esto va a ser negativo. Cuando multiplico por menos 1, ahí queda así. Menos 1 por 6, menos 6, menos por menos más, menos x cuadrado. Y ya casi. Un poco de algebrita ahí. Reduciendo en términos semejantes, menos 2, menos 3 va a ser aquí, menos 3x cuadrado. X cuadrado. Reduciendo en términos semejantes. Con esto. Con esto ya lo hemos reducido y me sale menos 1, menos 2, va a ser menos 3.
Los términos independientes. 10 más 15, 20. 20x. Más menos. Ahí está. 10x más 5x más 5x me da 20x. Los independientes. Este menos 25. Este menos 25. Con menos 6, menos 31, ¿no? Menos 31. Entonces, ¿cómo es esto? Habíamos dicho este con este. Aquí está. 20x, los independientes. Los independientes. ¿Cuáles son los independientes? Menos 25 menos 6, menos 31. Este sería el resultado. Listo. Este es el resultado. La derivada de este producto. Menos 3x más 20x menos 31. Y aquí también. Pero aquí lo he hecho con 3 factores. Medio complicado. Ustedes se verán si quieren. Pueden hacerlo así también, pero es largo y medio tedioso aquí. Lo que hemos hecho está mucho más. Al multiplicar esto, me ha dado esto y tengo 2 factores, así como esto. El uno o el otro, cualquiera es igual. Listo. Ahí tengo otro ejemplo. Ejemplo número 4. A ver. Ahí está la fórmula. Dice ejemplo, hallar la derivada de. Hallar la derivada de. Vamos a ponerle 4. La solución va a estar así, de esta manera. A ver. Esto va a ser rápido. ¿Cómo es esto? La derivada de una función, la derivada de f con respecto a x, derivando el numerador. Esto ya lo he hecho directo. Tendría que haber hecho así. Esto. Derivando. ¿Qué problema? ¿Cómo lo hacemos? Mejor a ver con lápiz. Hacer eso. Estoy haciendo así. Derivada de x y va a ser igual x menos 1, el denominador se eleva al cuadrado. Cuadrado. Porque esto dice, estoy diciendo ahorita esto. Aquí. Pues aquí tengo numerador, denominador. Derivando el numerador 8x al cuadrado menos 6x más 11. Esto lo voy a derivar recién. Lo voy a poner que tiene que derivarse sin derivar el denominador, sin derivar. Significa el denominador es x menos 1 sin derivar. ¿Qué dice menos? Menos. Hay que derivar sin derivar el numerador. ¿Numerador qué cosa era? 8 a la máquina. 8x al cuadrado menos 6x más 11 sin derivar. Y derivando el denominador, que sería x menos 1, hay que derivar. Entonces,
Listo. Al derivar esto se ha hecho así. Derivado esto. Al derivar esto, a ver, vamos a ver. Al derivar se ha convertido esto. Derivada de esto. 2 por 8, 16 y has deducido su exponente en 1 aquí. Derivada de un término de primer grado desaparece x, simplemente me queda el coeficiente menos 6, correcto. Y derivada de una constante 0, ya no se anota el 0, simplemente aquí, esto, x menos 1 está ahí. O sea, al derivar esto se ha vuelto aquí. Aquí. Sin derivar esto, está tal como está aquí. Derivando esta parte, derivada de x va a ser 1 y derivada de una constante 0, 1 nomás. Al cuadrado. Y seguimos aquí. Aquí ya multiplicando, ¿no? Ya es algebrita. 16 por x, 16x cuadrado. 1, 16x, menos 6 por x, menos 6x, menos por menos más, 6 por 1, 6 por 1, 6, aquí está mal, ¿no? Esto es 6. Aquí multiplicando por menos 1 va a ser menos 1 más y menos 11, correcto. Y de aquí, este 16 menos 8 va a ser 8 cuadrado, menos 22, no, con esto, chao. Simplemente me queda 16x y más 6 menos 11 me va a dar, más 6 menos 11 me da menos 10. Bueno, ¿cómo es? Más esto por estos, pues. Sí, esto está mal, ¿no? O sea, va a ser más 6 menos 11 va a ser menos 5. Esto va a ser menos 5 y asunto con... Ahí nomás es, no hay más que hacer. Bien. Dicho esto, entonces, hemos visto la derivada de una suma, de un producto y de un cociente. Lo básico. La próxima sesión lo vamos a entrar ya a la parte de las reglas de la cadena. Vamos a entrar aquí. Habíamos quedado aquí. No hay más que hacer. Si tienen alguna pregunta, no hayan entendido nada en esta parte, tienen la opción de preguntar. Hola, hola. Disculpe, Inge, las derivadas nos tenemos que aprender por memoria. Creo que vi varios. No, no de memoria, sino tienes que en la mano esta fórmula, este formulario. Este formulario sí o sí tienes que tener. Tengo en el libro de Chungara, tiene su formulario. Ese es bueno. Después del internet bajaba esto letras muy pequeñitas. Había que transcribir todo esto, ¿no? Para tener el formulario, pero suficiente esto. Hay que entender. El producto, esto sí, tienes que saber de memoria esto, ¿no? Es lo más básico. No va a estar mirando a cada rato formulario, sino esto simplemente a mano. Pero es ¿no? Por lo de arriba ya es medio que con el tiempo se aprende, ¿no? Ya de memoria todo esto. Pero esto, digamos, derivado de una tangente. Eso ya no me acuerdo, ¿no? Eso de las raíces, la próxima lo vamos a ver. Raíces, logaritmos, todo eso vamos a abordar. Logaritmos de una función trigonométrica, todo eso. Hemos visto hoy lo más básico. Derivado de una constante, derivado de una función de primer grado, derivado de un producto, derivado de un cociente. Por ejemplo, de un cociente es esta, ¿no? Entonces, aparte la cabecera estamos viendo. Esto hemos visto, básicamente esto nada, hoy, hasta el cociente. La próxima vamos a ampliar mucho más. No necesariamente debo aprender más de todo. Entonces, sí se queda. O sea, cuando ya haces varias veces, ya una suma de un producto ya se queda, ya sabes cómo tienes que
derivar de un cociente, mire, derivando el numerador sin derivar el denominador, eso es básico. Sin derivar el numerador, derivando el denominador. Y el denominador hay que elevar al cuadrado, es la fórmula, sí, en memoria, sí. Para no estar buscando fórmula cada rato, ¿no? Porque eso te puede tardar en el tiempo. Y de un producto es el primer factor derivando, sin derivar el segundo factor, sin derivar el primer factor, derivando el segundo factor. Así es. Así. Listo. Básicamente hasta ahí. Si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima, el viernes. El viernes seguiríamos resolviendo, ¿no?, la práctica de límites. Y nos veríamos el martes. Listo. Si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima. Dime. Hola. Bueno, licenciado, gracias. Nos vemos, que les vaya bien. Nos vemos, chao.